de libertad en Cristo Jesús, programa que fue planificado para la edificación del cuerpo de Cristo y también para llevar una palabra de salvación a todos aquellos que todavía no han entregado su vida al Salvador del mundo, esto es a nuestro Señor Jesucristo. Tiempos de Libertad es un programa que se transmite de lunes a viernes en horario de 5 a 6 de la tarde por Naos Televisión Cristiana, canal 98 en su frecuencia de cable color, y a través de las redes sociales como ser Facebook y en nuestro canal de YouTube, Preguntas al Pastor Porfirio Álvarez, pero antes es Tiempos de Libertad, Preguntas al Pastor Porfirio Álvarez. Así que, bendiciones para todos donde nos sintonice, en cualquier parte del mundo, porque sabemos que Naos, a través de las frecuencias de Internet, llega a todas partes en el mundo, y que este programa Tiempos de Libertad es visto en muchos países, de los cuales tenemos reportes de los hermanos y amigos que nos dicen, pastor, hemos estado viendo su programa. Así que bendiciones para todos, a donde estén. Quiero saludar a mi esposa, Reina Guadalupe. Bendiciones para ti, mi amor, y para mis hijos también. También quiero saludar a los hermanos de la Iglesia de Dios, embajadores del Nuevo Pacto, y algunos hermanos que también han reportado nuestra sintonía, como la hermana Nena, el hermano Pompilio Ortega, su hijo Eduardo, que no se pierden Naos y este programa Tiempos de Libertad. Así que vaya para ustedes, mis queridos hermanos, mis sinceros deseos de bendición en el nombre de Jesús para todos ustedes. Hoy vamos a tener algunos comentarios acerca de algunas frases que me he dedicado a escribir y que pronto vamos a tener una página llamada el blog del pastor Porfirio Álvarez, porque estamos escribiendo mensajes cortos, estamos escribiendo frases, estamos tratando de usar las redes sociales, mis amados, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque todo lo que yo hago, todo lo que publico lleva un solo fin, y es el fin de instruir, es el fin de enseñar, es el fin de aclarar, porque a raíz de todos los años en los cuales me he venido desenvolviendo como maestro de la palabra de Dios, que me dedicaba a la enseñanza, me he podido dar cuenta cuánta necesidad hay en el pueblo de Dios en cuanto a explicarle las Escrituras, porque los conceptos que muchos manejan son totalmente equivocados, errados, pero no porque ellos piensen de esa forma, sino que de esa forma también han sido instruidos. Y hoy, pues, a raíz del gran despertar, a través de los medios de comunicación, el estudio se vuelve más accesible, y hoy usted puede estudiar desde casa con grandes maestros, grandes teólogos, grandes ministros del Señor, que tienen un pensamiento apegado a lo que es la verdad bíblica. Yo eso hago, yo estudio. Todos los días de mi vida yo agarro un tema y empiezo a escudriñarlo, busco aquí, busco allá, hasta que llego a una conclusión. Porque he aprendido a estudiar la palabra de Dios en base a los principios, en base a los mandamientos generales de Dios, en base a los
principios universales establecidos por Dios en su palabra. Y cuando yo pienso algo, pero eso no cuadra con el principio universal de Dios, ya sé yo que estoy equivocado. Entonces tengo que seguir indagando, tengo que seguir investigando hasta que aquel texto cuadra exactamente dentro del principio establecido por Dios. Por ejemplo, decimos, la salvación es un regalo de Dios, por gracia, por medio de la fe, que también es otro regalo. Entonces yo no puedo pensar nada y darle lugar a aquello que me induzca a decir de que yo tengo que aportar algo para ser salvo. Dice la Biblia que es un principio fundamental establecido por Dios en cuanto a la salvación. La salvación es un regalo, es una gracia de Dios. Y no solo en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, porque por la ley nadie fue salvo. Por la ley nadie pudo ser justificado, porque todos caían en maldición. ¿Que la ley era mala? No, la ley no era mala, la ley es santa y buena. Pero resulta que aquello que es santo y bueno, en alguien tan pecador como yo, más bien en vez de salvarme terminaba hundiendo. Y eso es lo que explica el apóstol Pablo. Y llega un momento que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, que era el campeón de la fe, un hombre con todos los ministerios, él era fundador de iglesias, fue pastor, era evangelista, fue apóstol, era maestro, bueno, todo. Y operaban en él todos los dones del Espíritu Santo. Hablaba en lenguas más que todos, dice. Tenía discernimiento de espíritu. Él, desde que oía hablar a alguien, ya sabía que estaba endemoniado. Tenía el don de fe, oraba por un muerto y resucitaba. Oraba por los enfermos y se sanaban, ese era el don de sanidad. Se movían en él las manifestaciones de la profecía, porque era también usado en las cuestiones proféticas, en la palabra de ciencia, en la palabra de sabiduría. Era un hombre excepcional. Mas sin embargo, él llega al final de sus días sabiendo que el pecado por el cual había luchado toda su vida moraba en él. Y entendió que solo la gracia de Dios extendida por medio de nuestro Señor Jesucristo podía salvarlo. Que nada de lo que él había hecho en su vida, que nada de lo que él había logrado establecer le ayudaba a la salvación. Solamente en Cristo, solamente en Él, dice un canto, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y esa es una verdad absoluta. Eso no necesita estarle dando vueltas o pensar aquí o pensar allá. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, y nadie va al Padre si no es por Cristo Jesús. Entonces, mis amados, esto nos indica que la salvación es exclusivamente un regalo de Dios y que Dios en su soberanía, Él la otorga, la da a quien Él quiere darla, porque no es del que quiere, no es del que corre, no es del que hace, no es de aquel que cree que tiene méritos, porque no hay nadie con méritos para obtener salvación. Y eso son verdades absolutas, principios fundamentales, principios elementales. Entonces a la salvación no se le pueden agregar obras. Las obras en las que los cristianos participamos son obras que ya están establecidas por Dios. En Efesios 2:10 dice que fuimos creados, hechuras nuevas en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales ya Dios tiene desde antes
de la fundación del mundo, ya las tiene establecidas para que caminemos en ellas. Porque el cristiano tiene que demostrar que es un hijo de Dios, y solamente por medio de las obras se muestra de que nosotros seguimos a Cristo Jesús, y en las obras Dios es glorificado. Porque la luz, nosotros somos luz. ¿Y cómo me va a decir usted que es luz? Estando escondido en su casa y teniendo su comunión desde ahí con Dios sin que nadie se dé cuenta. Entonces usted no es luz. Entonces usted tiene una fe egoísta, una fe personal, pero que llega hasta ahí nomás. Nuestra fe tiene que ser expuesta ante las tinieblas para que esta luz, de la cual dice la palabra que nosotros somos, brille. Y se muestra a través de las acciones, porque el amor es acción. El amor no solo es un dicho que va del diente al labio, sino que el amor es algo que tiene que ponerse en acción. Por eso el escritor Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Aunque muchos se confunden y creen que él lo dice en el sentido de que sin obras nadie va a entrar al cielo. No, somos salvos para hacer buenas obras. Somos salvos para que Dios sea glorificado por medio de nuestras acciones. Ahora, si viene alguien sin Cristo y empieza a hacer buenas obras, creyendo que está construyendo un camino para llegar al cielo, ahí es donde dice la Biblia que las obras del tal son como trapos de inmundicia. Porque las obras en las cuales Dios se agrada es en las que Él ya tiene preparado de antemano para todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús. Porque sin Cristo Jesús es imposible que nosotros estemos ante la presencia de Dios. Dice la palabra que nosotros estamos escondidos con Cristo en lo más profundo de Dios. Y que nadie puede ir al Padre, dice nuestro Señor Jesucristo, si no es por Él. Entonces, en ese sentido, mis amados, hemos estudiado la palabra nosotros, en lo que hemos estudiado, porque claro, no lo hemos estudiado todo, pero en base a principios. Vemos los pros y los contras. Y hasta que logramos ensamblar un pensamiento bíblico conforme a ese principio, pues ahí nos quedamos, porque miramos que reúne con los requisitos establecidos por Dios en todos sus principios fundamentales, en sus principios eternos. Y así se debe estudiar la Biblia. Por ejemplo, viene alguien y dice, no, que hay que bautizarse para ser salvo. Alguien estaba diciendo por ahí, es que dice el bautismo sin fe no salva. El bautismo sin arrepentimiento no salva. El bautismo sin obras no salva. Entonces digo yo, pero ¿por qué dice que el bautismo sin esto? Entonces, ¿qué pasó? Que esta persona estaba diciendo de que ella creía de que el bautismo más lo otro era para salvación. Donde la Biblia dice que por obras nadie va a ser salvo, no por obras para que nadie se gloríe. En Efesios 2, 8, 9 y 10 dice, porque la salvación es un regalo de Dios por medio de la fe. Pero la fe en Cristo Jesús. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La fe también. O sea, Dios nos ha dado todo. ¿Por qué? Porque Dios, en cuanto a este fundamento de la salvación, no escatimó ni tomó necesaria la participación de ningún ser humano. Dios dijo al hombre, yo te voy a salvar, pero yo lo voy a hacer. No vas a tener participación en la salvación. ¿Por qué? Porque conozco tu corazón, conozco cómo se te sube el humo a la cabeza, cómo te pones de egoísta. Y cuando vengas aquí al cielo vas a venir diciendo que viniste al cielo porque hiciste tal cosa.
Y en efecto, todos los que dicen que hay que hacer obras, que hay que bautizarse, que hay que hacer esto para ser salvo, es que están buscando ellos la participación humana para tener como un respaldo. Pero esto, miren, esta doctrina al final se vuelve herética, es una herejía. Y se ve así tan bíblica, se ve tan liviana, se ve que como que es parte de la palabra, pero es herejía pura. Y les voy a explicar por qué. Jesús durante su vida vivió una vida de obediencia. Durante su ministerio hizo exactamente lo que Dios había estipulado que hiciera. En cierto momento Jesús dijo: Padre, estoy angustiado, lo que me espera es demasiado duro, y Padre, quisiera saber si hay otro camino para siempre cumplir con tu voluntad y no tener que atravesar todo esto que me espera en estos días. Pero si no es posible, le dice, si no hay otro camino, si tengo que caminar hacia esa cruz, pues que se haga conforme a tu voluntad. Y Dios no le mostró otro camino. Jesús se enfrentó a lo que él no quería llegar, pero como fue un hombre obediente, y dice la palabra, y su obediencia era hasta la muerte, y muerte de cruz, hizo todo lo que hizo. Estando en la cruz, ya antes de entregar su espíritu, Jesús exclama: consumado es. Consumado es. En otras palabras, Jesús le está diciendo al Padre: Padre, todo lo que me encomendaste hacer, ya lo hice. Ya no queda nada por hacer. Toma esta ofrenda, todo lo que he hecho. Porque la ofrenda de Jesús no solo se da en el momento de que está en la cruz, sino que toda su vida fue un continuo caminar de obediencia, de sacrificio a Dios, porque Jesús fue obediente todos los días de su vida. Si Jesús una tan sola vez hubiese desobedecido por cualquier cosita a Dios, no hubiese sido una ofrenda grata, una ofrenda digna delante de Dios. Miren qué interesante es esto. O sea que la vida de Jesús es una vida que siempre era tributada a Dios. No solo su sacrificio en la cruz, no solo el momento de su sacrificio, no solo el momento del derramamiento de su sangre, no solo en el momento de su muerte, que antes se hace cargo de todos los pecados de la humanidad, que es ahí lo que llamamos expiación. No, la vida de Jesús fue un continuo obedecer a Dios, y toda la vida de Jesús es la suma de todos sus actos, que al final Dios ve con agrado. Cuando Jesús le dice: Padre, consumado es, le dice: no hace falta nada, todo lo he hecho conforme a tu voluntad. En ese momento Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, con esto, mis amados, les digo que Jesús no dejó nada por hacer. ¿Y qué era lo que estaba en juego? La salvación del ser humano. Jesús lo hizo todo. Les decía el otro día a un grupo de hermanos, a la iglesia siempre se le ha enseñado que Jesucristo murió por nosotros, que derramó su sangre y que con su sangre nuestros pecados son quitados de una vez y para siempre. Y eso ha sido la predicación de la iglesia durante 2000 años. Pero eso, les decía, solo es una parte de la predicación de las buenas nuevas de salvación. Eso, digamos, es el 50%, porque hay otro 50% que se le ha tenido oculto a la iglesia. Por algunas razones, porque si
muchos creen que si se les dice el otro 50%, la iglesia va a empezar a agarrar caminos diferentes, va a empezar a pecar, va a empezar a vivir en libertinaje. Tienen temor y se olvidan de que quien sostiene a la iglesia es el Espíritu Santo. Y el otro 50% es, mis amados, que Dios demanda de nosotros una vida recta, una vida íntegra, una vida en santidad delante de Él. Pero viéndose, analizándose usted y analizándome yo, nosotros pecamos todos los días. Entonces la vida que Dios demanda de cada uno de nosotros, para nosotros es imposible cumplirla. Si a cada rato estamos diciendo, Padre, perdóname, mira, no debí pensar esto, no debí decir esto, no debí ver esto, no debí escuchar. Porque la iglesia, los hijos de Dios, no practicamos el pecado, pero sí pecamos. Y algunos creen que pecar es de la cintura hacia abajo, pero pecar es desde la cabeza hasta los pies, mis amados. No solo haciendo el pecado se peca, sino que también pensando, viendo, hablando, escuchando. También se peca. Y tanto va al infierno un mentiroso, como un adúltero, como un asesino, como un asaltante. Es el mismo pecado delante de Dios, porque Dios no hace diferencia entre un pecado y otro. Entonces, para la misma iglesia, es imposible vivir sin pecado. Y esa vida santa, esa vida íntegra, que Dios demanda de cada uno de nosotros, como nosotros no la podemos vivir, Cristo Jesús la vivió por nosotros. Miren qué lindo y qué precioso es esto. Cristo vivió por ti. Cristo vivió por mí. Por eso hoy nosotros estamos ante la presencia de Dios. Y dice la Biblia que estamos escondidos con Cristo en lo más profundo de Dios, porque nos paseamos ante la presencia de Dios y Dios ni se inmuta, Dios no tiene ningún reclamo, porque la vida justa, la vida recta, la vida santa que tú deberías vivir y que yo debería vivir, Cristo ya la vivió por nosotros. Entonces Cristo no solo murió por la iglesia, ni murió por aquellos que lo reciben como su Señor y Salvador, sino que también vivió por cada uno de nosotros. Y esto es lindo, mis amados, esto es precioso, esto es maravilloso. Y cuando uno conoce estas cosas, camina con confianza delante de Dios, sabiendo que ya no es por lo que yo soy o por lo que pretendo ser o por mis méritos o porque hago esto, no, es por lo que Cristo Jesús hizo. Y que la vida de Cristo y que la muerte de Cristo y que la resurrección de Cristo han sido imputadas en mí. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo exclamaba, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, mis amados, no podemos acreditar o tratar de imputar obras a la salvación, porque le estaríamos diciendo a Cristo que la obra redentora de Él se quedó a medias. Ven la gravedad del asunto. Para estos hermanitos que andan bautizando para salvación, y no hablo de los unitarios o los Jesús solos, porque ellos no son cristianos evangélicos. Hablo de las iglesias cristianas evangélicas, donde en sus congregaciones están bautizando para salvación. Eso es un error doctrinal, pero aparte es una herejía. Si bien es cierto, Jesús pidió que predicáramos, que hiciéramos discípulos, que bautizáramos,
Pero el bautismo no es para salvación. El bautismo ni salva, el bautismo no santifica, el bautismo no quita pecados, el bautismo no hace nada en la vida del ser humano. El bautismo es un testimonio público del creyente. Uno cuando es salvo, cuando ya tiene a Jesús, después se bautiza. Porque nadie se va a bautizar antes de haber recibido a Jesús, sino que después. Entonces, una vez que ya somos salvos, procedemos a bautizarnos y con eso nosotros estamos testificando de que somos seguidores de Cristo Jesús. Y cuando se sumerge la persona, eso es un simbolismo de que morimos para el mundo. Y cuando salimos del agua, resucitamos. ¿Para quién resucitamos? Para Dios. Pero no es que eso sea literal, sino que eso es un simbolismo. Porque el bautismo no salva, el bautismo no quita pecados, el bautismo no santifica, el bautismo no transforma, el bautismo no hace nacer de nuevo a nadie. Miren el ladrón que estaba con Jesús en la cruz del Calvario. Se arrepintió, recibió a Jesús ahí, le dijo Señor. Y ya esa palabra implica de que ya el Señor de su vida era Jesús. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí. Cuando alguien le decía Señor a otra persona, era que se sometía al señorío de él. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo, qué lástima, qué tarde veniste a tomar esa decisión, que tenías que nacer de nuevo, que tenés que demostrarlo, que tenés que bautizarte. No, porque nada de eso salva. Solo nuestra fe en Cristo Jesús nos salva. Y cuando yo les digo, mis amados, que el bautismo no quita pecados, no santifica, y me gusta hacer hincapié en esto, no hace nacer de nuevo a nadie, tampoco da dones, que hay gente que dice que se sumergió y cuando salió hablando en lenguas. Eso lo hace el Espíritu Santo, no el bautismo en aguas. Es porque Jesús se bautizó. Y Jesús no tenía pecados, no necesitaba arrepentirse, no necesitaba ser salvo, no necesitaba nacer de nuevo, y él se bautiza. Y Juan, cuando Jesús llega a las aguas donde está el río Jordán, donde está Juan bautizando, Juan no quiere. Y le dice, no, Señor, le dice, más bien yo debo ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, mira Juan, bautízame, porque hay que hacer esto, porque así conviene. Y esto está establecido desde tiempos antiguos. Miren el sentido bíblico. Si Jesús no necesitaba bautizarse, porque no tenía pecados, no tenía de qué arrepentirse, no necesitaba salvación, no necesitaba dones, no necesitaba nacer de nuevo, ¿por qué se bautiza? Pues simplemente para testificar de que lo que estaba haciendo el profeta Juan era delegado por el mismo Dios del cielo. Jesús llega a darle un espaldarazo. Jesús llega a ratificar por medio de su bautismo de que lo que hacía Juan era dado por el mismo trono de Dios. Y por eso Jesús se bautiza. Y por eso Jesús en la gran comisión le dice a la iglesia que hagamos lo mismo, que nos bauticemos y que bauticemos.
como testimonio de que hemos abrazado la fe de Cristo, como testimonio y que nosotros creemos que Jesús es el Cristo, que es el Hijo del Dios viviente, que en Él hay salvación y que en Él hay vida eterna. Es por eso, no por el hecho de que el bautismo salve. ¿Entienden la relación, mis amados? Entonces usted, mi amado pastor, hermano que estás en estas iglesias que te dicen que te tienes que bautizar o que te bautizaste para salvación, sácate esas ideas de la mente en el nombre de Jesús. Porque el que salva es Cristo Jesús. O díganle a cualquier gente que no tiene a Cristo, hombre, que se vaya a bautizar, a ver si va a ser salvo. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero después dice ahí, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Mas el que no creyere, dice, ya ha sido condenado. En el libro de los Hechos hay tantos pasajes de la gente que recibía a Jesús y se bautizaba. Recibían a Jesús y se bautizaban. El mismo apóstol Pablo lo hizo. Primero recibió a Jesús y después se bautizó. Juan el Bautista bautizaba para el bautismo de arrepentimiento y para perdón de pecado, porque eso se acostumbraba en la ley, porque también había un ritual de lo que era la purificación, pero esos son otros asuntos. Ya en el Nuevo Testamento, el bautismo viene a ser una representación de la fe que nosotros hemos abrazado. Es el testimonio público de cada creyente. Por eso nosotros en la iglesia no bautizamos niños. Porque tiene que ser un acto consciente de todo ser humano que va a bajar a las aguas a bautizarse porque abrazó su fe en Cristo Jesús. Yo no bautizo a nadie para que sea salvo, porque el agua no salva. Quien salva es Cristo Jesús. Entonces, a los que nosotros bautizamos como pastores, es porque ya son salvos. Ya dieron su testimonio y que están sirviendo al Señor y luego lo ratifican a través del bautismo. No se le puede agregar obras a la salvación, porque eso es decirle a Jesús: te hizo falta el bautismo. Entonces, ya decirle eso al Señor es decirle: es ineficaz todavía tu sacrificio, es insuficiente. Y vean la gravedad del asunto. Si Jesús dijo: consumado es, ¿quiénes somos nosotros para decirle: no, hace falta esto? Hay otros por ahí que están predicando la salvación por fe, y eso es correcto. Pero le dicen a la iglesia que tiene que sostenerla por medio de las obras, que para mantenerse salvo hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y hay que hacer lo otro. No. Las obras no son para salvación tampoco. Las obras en el cristiano, decíamos, están diseñadas desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. Somos salvos para buenas obras. Somos nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Yo me gusta una frase en la cual digo: las obras que nosotros hacemos son el material que nosotros enviamos al cielo para que se nos construya el galardón. Es la sobreedificación de cada uno de los creyentes, su comportamiento, su forma de vida, su relación con Dios por medio de Cristo en el trayecto de su vida. Esas son obras, pero no son para salvación, sino que son para que Dios sea glorificado, y de esta forma se está construyendo lo que la Biblia habla, el galardón. Por eso nosotros pasamos siendo probados. Dicen que al que
puede hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra. Imagínense hasta dónde la Biblia, de una u otra forma, nos dice que tenemos que pasar permanentemente haciendo el bien. Cuando usted deja de hacer una cosa y que esa cosa es buena, es pecado. Pero si nosotros somos gente diligente en el Señor y pasamos haciendo cosas buenas, lo principal para un creyente es predicar la palabra de Dios. Y cuando hablo de predicar la palabra de Dios, no hablo de extenderse en grandes sermones, de sentarse horas y horas a estudiar un sermón. No, hablo del evangelismo personal. Hablo de ver al amigo, de ver al vecino, de ver al hermano que anda apartado de su fe en Cristo Jesús. Darle una palabra de aliento al pecador, decirle que sí que está lleno de pecados, pero que Jesús murió en una cruz para que él obtuviese perdón, que le reciba a Jesús como el Señor de su vida. Eso es la principal obra en la vida del creyente y es la principal enmienda que hace nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que somos seguidores de Jesús. Esto no solo es para los líderes, no solo es para los predicadores, no es para los maestros, no es para los evangelistas, es para toda la iglesia. Todo aquel que ha rendido su vida a Cristo Jesús, de abrir su boca y que de su boca salgan palabras de vida eterna para el pecador. Pero esto no es para salvación, mis amados, esto es para que Dios sea glorificado y para que se alcance todo aquel que ya Dios quiere salvarlo. Esto es un tema bien, un poco delicado. Pero la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Dice la palabra. Entonces predicamos el evangelio a toda criatura a causa de todos aquellos que han de recibir salvación y vida eterna, porque la fe en la gente viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mis amados, estamos hablando de que la Biblia se estudia en base a principios. Es la mejor forma de estudiar la palabra. Es la más eficaz y es la que te puede evitar caer en interpretaciones alejadas de la verdad. Por ejemplo, hay gente que dice: es que sentí la presencia de Dios. Ese culto estuvo precioso, la carne se me puso chinita. Y el principio fundamental de la palabra es que Dios mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y que Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces hay cultos que usted se emociona. Y como la carne se le pone ahí como carnita de cuerito de gallina, usted dice: sentí la presencia de Dios. Pero la verdad es que Dios siempre está en usted. Ya puede andar como un témpano de hielo. Ya aquellos cantos no lo pueden hacer sentir nada. Pero Dios está ahí. Ese es el principio fundamental, ese es el principio elemental, que Dios no lo va a dejar nunca. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios dice: aunque tú fueres infiel, yo siempre permanezco fiel, dice el Señor.
Entonces el principio es que Dios siempre esté con nosotros, aunque en nuestra parte emotiva sintamos la presencia de Dios o no la sintamos. Miren qué interesante es esto. Así que no deberíamos de preocuparnos cuando nos sentimos o tenemos la algarabía o tenemos la emoción, porque todo eso está ligado con la parte del alma, con la parte emocional, con la parte del pensamiento. Mientras que nuestra relación con Dios es en el espíritu, es la parte espiritual, es el nuevo ser que Dios creó en cada uno de nosotros, que ese ser no forma parte de lo que es la parte activa del alma, sino que es un ser que se mantiene estable y que mantiene una relación intacta con Dios, porque ese ser fue creado en Cristo Jesús. Ese ser no es desarrollado por nosotros, ni creado en nuestro pensamiento por nosotros. Es un ser creado según Dios y en Cristo Jesús. Por eso nosotros siempre estamos ante la presencia de Dios. Pero es en el nuevo ser interior que ese es el que va a vivir por la eternidad. Gloria a Dios. Miren, son misterios bonitos, enormes, pero que nos dan a nosotros ese ánimo de seguir escudriñando la Escritura. Nosotros los cristianos no somos lo que vemos, no somos lo que sentimos, somos lo que Dios quiere que seamos en ese nuevo ser, en ese ser espiritual, en ese ser que nació del agua y del espíritu. Entonces, mis amados, usted siempre va a contar con la presencia de Dios, sea que ría, sea que llore, sea que no ría, sea que no llore, sea que se sienta lejos de Dios, Dios siempre va a estar con usted. Quiero, mis amados, decirle que si todavía usted no ha suscrito un contrato de servicios fúnebres, vaya a Funeraria La Fe. Funeraria La Fe está ubicada a media cuadra al norte de la Policía Nacional en esta ciudad del Progreso. Ahí está el personal de atención y nuestro hermano José Erling Humansor para atenderlo. Vaya, media cuadra al norte de la Policía Nacional. Suscriba un contrato de servicios. Ahí lo van a atender con toda la amabilidad y en caso de que usted necesite estos servicios, es un servicio de excelencia. Funeraria La Fe cuenta hasta con una cámara de enfriamiento para que el féretro, o sea, se pone encima de esto y el cuerpo del deudo esté a la temperatura normal y si usted quiere velarlo más tiempo, pues no hay ningún problema. Está todo lo que es el servicio de la provisión del ataúd, bonitos estilos, colores, la preparación de cuerpos, el traslado del féretro a donde usted quiera llevarlo, ya sea a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional. Está el servicio de las placas memoriales a excelentes precios. Vaya a Funeraria La Fe, miren, a veces uno piensa que no va a pasar por momentos difíciles con la pérdida de algún familiar, algún ser querido. Pero cuán importante es tener el respaldo de esta casa de servicios llamada Funeraria La Fe para momentos difíciles. Si usted es pastor, si está a cargo de una congregación, es necesario que usted tenga suscrito algunos contratos, porque nosotros como pastores pasamos por situaciones similares, se nos mueren miembros de la iglesia y andamos como locos en ese momento. Mientras que contando con los servicios de Funeraria La Fe, ahí pues tenemos nosotros solucionado estos asuntos. Les repito, la dirección media cuadra al norte de la Policía Nacional en esta ciudad de El Progreso.
Y si usted pues tiene su celular en mal estado, celulares JIE, ubicado en Colonia Primavera, ahí está para servirle. Cualquier sea el problema de su celular, bandeos, flasheos, cambio de táctil, cualquier cosa que su celular tenga, llévelo. JIE en Colonia Primavera está ubicado atrás de la Pulpería Belén, en la parte de arriba, en la misma cuadra. Pulpería Belén, atrás está el Taller Romero, media cuadra arriba está JIE Celulares, atendido por mi hijo Jorge Alberto Álvarez, donde pues se da una atención muy fina, con mucha responsabilidad y con mucha seriedad. JIE, reparación de celulares, Colonia Primavera, atrás de la Pulpería Belén está el Taller Romero, media cuadra arriba. Así que quería dar estos consejos, mis amados, porque es importante y son cosas que todo el mundo necesita, tanto los servicios de una casa que brinde servicios fúnebres como de un lugar donde reparen celulares. Yo estoy escribiendo algunas frases que pronto van a ser publicadas a través de las redes sociales, y he escrito algunos pensamientos. Pero todos tienen su fundamento en la palabra de Dios. Y voy a empezar a decírselos a través de este programa Tiempos de Libertad, pero también explicando, por ejemplo, el de las emociones que hablamos ahorita. Es un pensamiento que dice: nuestras emociones no son ningún indicativo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Otro pensamiento que tengo aquí dice: toda la Escritura, o sea, la Biblia, es inspirada por el Espíritu Santo, pero no toda la Escritura es de aplicación para la iglesia. Hay gente que no cree o no piensa igual como yo, y la iglesia en general toda cree que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es para la iglesia. Y ese ha sido un error a través de la historia. No así en la iglesia del principio. Porque cuando los apóstoles empiezan a escribir las cartas, las epístolas, y se va armando lo que es el Nuevo Testamento, son las nuevas instrucciones para la iglesia. ¿Entendieron? Cuando los apóstoles empiezan a mandar instrucciones por medio de las cartas, las epístolas, las cartas pastorales, es que están mandando las nuevas instrucciones para la iglesia. Porque la iglesia está fundamentada bajo una nueva ley, no la ley del Antiguo Testamento. Alguien publicó hoy en un grupo, en un chat que tenemos, y dice, y Jesús dice, y si guardan mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, mírenla, lo que dice Jesús, mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Hay más de 100 mandamientos establecidos por Jesús que son el fundamento de la iglesia. Entonces, mis amados, tenemos que con el nuevo pacto o el pacto de la gracia, tenemos nueva ley, tenemos nuevo sacerdocio. Todo aquello pasó, pero entró en vigor un nuevo fundamento, cuya piedra angular, cuya piedra principal es Cristo Jesús.
Entonces nosotros, la Iglesia de Cristo Jesús, está fundamentada en las enseñanzas proféticas y apostólicas. Lo profético es porque los profetas apuntaban desde el Antiguo Testamento viendo al futuro hacia Cristo Jesús. Y lo apostólico, pues los apóstoles vivieron en tiempos de Jesús y luego empezaron a escribir ya cuando Jesús había muerto y había resucitado. Entonces ya ven ellos hacia atrás, pero todos sus escritos apuntan también a Jesús. Entonces ahí está fundamentado lo que es el Nuevo Testamento. Y que eso sí es de aplicación para la Iglesia. Decir que el Antiguo Testamento tiene que ser aplicado en la vida de la Iglesia, eso es incorrecto. Y por eso tenemos una Iglesia que no está definida en su forma de pensar ni en su forma de actuar. Tenemos Iglesia evangélica guardando el sábado. Tenemos judío-cristianos hablando hebreo, circuncidándose. Y miren lo que el apóstol Pablo hace, o lo que le escribe a los de la iglesia de Galacia, porque allá estaban haciendo lo mismo. Le estaban diciendo al cristiano que se aceptaba, se recibía a Jesús por fe, pero que había que circuncidarse y que había que guardar el sábado. Entonces, toda la Biblia, mis amados, es inspirada por el Espíritu Santo, desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis. Pero no toda la Biblia es de aplicación para la iglesia. ¿Por qué los pastores no nos ponemos trajes especiales para ministrar en la iglesia? Tal como Dios lo había establecido con la clase sacerdotal de la tribu de Leví. ¿Por qué nosotros no nos purificamos, no practicamos el lavamiento? ¿Por qué no tenemos los panes de la proposición? ¿Por qué no tenemos todos los utensilios del templo? Porque todo esto era sombra y figura de lo que habría de venir, cosas que apuntaban a Cristo Jesús y otras que apuntaban a la iglesia. La iglesia, cada uno de sus miembros, somos templo del Dios vivo, porque Dios ya no habita en templos hechos por la mano del hombre. Entonces no podemos agarrar cosas y sacarlas con pinzas del Antiguo Testamento y aplicarlas en la vida de la iglesia. Porque si sacamos una cosita, hay que sacarlas todas. Ah, no, es que solo esto me conviene. Ah, es que este está bonito. No, si saca uno, saque todo. Lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, y lo que es malo para el ganso debe de ser malo para la gansa. La palabra de Dios no es de interpretación privada. Ah, es que esto sí me gusta y esto lo voy a agarrar y se lo voy a dar a la iglesia. No, este texto está muy feo, este no. La iglesia no está viviendo bajo ninguna circunstancia en el pacto de la ley que Dios estableció a través de Moisés con el pueblo de Israel. La iglesia no está viviendo en el Antiguo Testamento. Todo lo que la iglesia tiene que estar establecido en el Nuevo. Ahí está cómo tiene que peinarse, cómo tiene que tratarse, cómo tiene que vestirse, cómo tiene que hablar, cómo tiene que pensar, cómo tiene que escuchar, cómo debe sentarse. Ahí está todo para usted. O déjenme ver.
En el Antiguo Testamento se practicaba la circuncisión. ¿Por qué no nos circuncidamos? Porque nosotros no somos judíos y no estamos viviendo bajo el pacto de la ley. ¿Por qué no sacrificamos corderos, tórtolas, toros, machos cabríos? ¿Por qué no sacrificamos animales? Porque Cristo hizo una sola expiación con su vida y ya no hay necesidad de hacer esas cosas. ¿Por qué no guardamos el sábado? Porque el sábado era el sello del pacto entre Dios y Moisés y era para el pueblo de Israel. Mas en el Señor todos los días son del Señor y el día de descanso no fue hecho a causa del hombre, sino que, el hombre no fue hecho a causa del día de reposo, sino que el día de reposo se dio para que el hombre reposara en él. Pero estamos en Cristo y todos los días son del Señor. Así que nadie se juzgue en comidas o bebidas, días de fiesta, días de reposo, lunas nuevas, esto y lo otro. Dice la palabra en las enseñanzas a la iglesia. Entonces, cuando usted quiera saber de la iglesia, váyase a las cartas pastorales, a las cartas donde el apóstol o los apóstoles escriben a las iglesias cómo deben conducirse y qué deben enseñar. En el libro de Romanos hacia adelante. ¿Por qué no el libro de los Hechos? Porque el libro de los Hechos sí es un libro inspirado por Dios, pero no es un libro que contiene doctrina para la iglesia, pues está fundamentado en los hechos, en las acciones que hicieron los apóstoles y que esas cosas difícilmente se van a volver a repetir. Porque tampoco se pueden sacar cositas del libro de los Hechos y decir que sí son de aplicación para la iglesia y dejar lo demás que está escrito ahí. Si usted de un libro agarra un texto o un pasaje de la Biblia para decirle, le aplicamos esto a la iglesia, tiene que sacar todo el libro y a la iglesia le aplicamos todo este libro a la iglesia. Pero en el Señor ya está establecido claramente que el Antiguo Testamento, desde Génesis, desde el trato ya de Dios con Abraham, hasta el libro de Malaquías, era para el pueblo de Israel. Por ejemplo, sacan el texto de Malaquías y le dicen a la gente, malditos sois con maldición. ¿Por qué? Porque me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Pregunta ahí el escritor. En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Pero sacan el texto de malditos sois con maldición y le dicen a la iglesia, mire, si usted no paga sus diezmos, dice la palabra de Dios que usted es un maldito. Ahora pregunto, ¿usted cree que Dios es capaz de maldecirlo a usted? ¿Usted cree que Dios es capaz de aplicar esas maldiciones que existían para el pueblo de Israel a la vida de la iglesia? Donde estamos diciendo en este programa que no es por lo que usted haga, que no es por lo que usted siente, que no es por sus méritos, que no es por nada suyo, que es por lo que Cristo Jesús hizo en su vida. Y que Dios ve a Cristo Jesús en usted y que la vida de Jesús y que la muerte de Jesús son aplicadas a su vida. Y que dice la palabra de Dios que si ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual por medio de Cristo Jesús, Dios nos va a estar maldiciendo. Malas enseñanzas. A mí me restregaron ese texto de Malaquías ¿cuántas veces? En mis primeros años como cristiano. Y me lo gritaban desde el púlpito, malditos sois, los ladrones no van a entrar al reino de los cielos, todo aquel que está atrasado con sus diezmos es un ladrón y se va para el infierno. Así me lo decían en los años 80. Pastor, no cometa ese error. Líder,
Porque ahora estos temas ya los pastores no los tocan sobre el diezmo, sino que es otra gente. Dios no está maldiciendo a ninguno de sus hijos porque somos nueva creación, creados en Cristo Jesús. Aleluya. Al maldecirnos Dios, está maldiciendo a Jesús. Está echando por la borda todo el sacrificio y toda la vida de Jesús. Entonces, eso no encaja en la doctrina de la iglesia. Dígale a la iglesia que hay que ser generoso con las ofrendas, porque Dios ama al dador alegre. No bendice, porque la Biblia no dice bendice, Dios ama al dador alegre. Y que la generosidad es recompensada por Dios, porque nada en el Señor se queda sin dar frutos. Todo tiene su recompensa, sea para bien o sea para mal. Cuando el apóstol dice, el que mucho da, pues es que mucho va a recibir. El que siembra poco, pues escasamente va a cosechar. Pero el que siembra generosamente, generosamente va a secar. Eso es una bendición intrínseca en el mismo mandamiento de Dios. Dad y se os dará. Medida buena, medida rebosante, apretada. ¿Saben qué significa eso? Que cuando usted llena el quintal de grano, usted empieza a sacudirlo para que el grano se amolde más, se comprima más y el saco agarre más granos. Así se os va a dar, dice el Señor, medida llena. Bueno, son grandes bendiciones de Dios, y eso es lo que está establecido para la vida de la iglesia. Nadie se va a ir al infierno porque no pague un diezmo, porque no dé el 10% de sus sueldos o de sus ingresos. Nadie se va a ir al infierno por eso. No podemos estarle diciendo a la iglesia eso. Eso es herejía. Eso es estar diciéndole a Jesús que lo que Él hizo en la cruz del Calvario no ajusta para la salvación, que hay que pagar para completar el acto de la salvación, y eso es muy delicado. Nosotros somos salvos por gracia, por la gracia de Dios. Estos temas son delicados. A veces uno no quisiera ni tocarlo, es más, ni en mente traía esto. Pero tengo que decírselo porque yo no tengo compromisos con nadie, mi compromiso es con Dios. Mi compromiso es en exponer la palabra de Dios. Todo lo que el cristiano hace delante de Dios tiene que ser con gratitud. Si no lleva gratitud, Dios no recibe esa ofrenda. Ya puede morirse predicando, ya puede morirse ayunando. Si no lo hace con un corazón agradecido, Dios no recibe esas ofrendas. Peor económicas. Uno de pastor sí las recibe, porque uno no conoce las intenciones del corazón de la gente. Pero Dios sí conoce tu corazón. Dios sí sabe si estás dando porque estás poniendo como condición querer recibir algo más. Si lo estás haciendo como pactando, o que con tu ofrenda estás tratando de doblegar a Dios para que Dios cumpla tus caprichos. Y digo caprichos porque esos sí son caprichos. La palabra de Dios dice que nosotros presentemos nuestras peticiones delante de Él. Orando, clama a mí y yo te responderé. Pero cuando ya expones o quieres, por medio de algún pacto, tratar de conseguir la voluntad de Dios, eso se llama hasta extorsión. Y crees que Dios se va a sentir comprometido, que porque tú das, no importa la cantidad de dinero, a hacer lo que tú dices, está muy equivocado.
Claro, la persona que recibe el dinero te va a hablar maravillas y va a estar feliz porque agarre ese dinero, pero Dios no acepta ese tipo de ofrendas, porque no son ofrendas. La ofrenda es la que se da desinteresadamente, así como aquella viuda. Y Jesús quedaba viendo a todos los ofrendantes y vio a aquella viuda que se despojó de lo que tenía y que no esperaba nada a cambio, solamente tenía en su corazón esa voluntad de dar. Y Jesús dijo: esta viuda dio más que todos aquellos. Aquellos dan de lo que les sobra. Ella dio lo que tenía, aleluya. Es la ofrenda que le agrada a Dios, la ofrenda desinteresada, la ofrenda desprendida. Nadie dé, dice, con necesidad. Nadie dé con interés. Nadie dé por buscar algún tipo de ganancia, porque esa ofrenda no la recibe el Señor. No es fácil, mis amados. Es tremendo esto. Pero es la verdad bíblica y de una y otra forma tenemos que exponerla. Porque a la iglesia hay que decirle la verdad y solamente la verdad. Nada de lo que nosotros hagamos va a sostenernos en nuestra fe. Nos sostiene Dios. Porque Él puso en nosotros el sentir como el hacer. Y Él empezó en nosotros la buena obra, dice la palabra de Dios, y nos va a sostener hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados, lo del Antiguo Testamento, estudiémoslo, enseñémoslo. Pero no para aplicarlo en la vida del creyente, porque eso no es para la iglesia. ¿Que fue inspirado por Dios? Sí, fue inspirado por Dios. Pero para el pueblo de Israel, nosotros vivimos bajo el pacto de la gracia. Tenemos otras leyes. Jesús, ¿qué hizo? Resumir todos los 613 mandamientos en 2. Y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto queda resumido, dijo, la ley y los profetas. En el amor, en el amor. Y Jesús viene a profundizar. Las exigencias de la ley hoy son más profundas. Jesús vino a pedir mayor calidad. Miren qué tremendo. ¿Oíste que fue escrito? No adulterarás. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que mira a la mujer y la codicia ya adulteró en su corazón. En la ley no era así. Para acusar a alguien de adulterio tenían que hallarlo a los dos en el acto, en el hecho. Ya Jesús nos dice: no hay necesidad de que lleguen al acto, con solo pensar. Ya eso es más